Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo, por estar conectados a través de las ondas radiales de Radio María. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Y hoy contamos con nuestra invitada especial. Ella estuvo con nosotros la semana pasada y va a continuar acompañándonos en el estudio de este tema de la encíclica del Papa Juan Pablo II, Iglesia de Eucaristía. Le damos la bienvenida a Eli Silva. ¿Cómo estás, Eli? Encantada y muy bendecida de estar con ustedes. Gracias por la invitación, diácono de Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Y como es costumbre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Eli, por acompañarnos en el programa y comenzar con la oración. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? La semana pasada comenzamos a estudiar esta carta encíclica del Papa Juan Pablo II llamada Ecclesia de Eucaristía o Iglesia de Eucaristía. Y, y hemos hablado, ¿no?, de lo importante que es la Eucaristía para nuestra fe, ¿no? Y el mismo Papa Juan Pablo II, citando al Concilio Vaticano II, dijo que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe. Y la semana pasada hablábamos de cuán importante en nuestras vidas la Eucaristía ha sido. Entonces, vamos a estudiar este documento, vamos a analizarlo con toda nuestra radio audiencia, ¿no? Y el Papa comienza la encíclica diciendo: la Iglesia vive de la Eucaristía, e inmediatamente cita al Evangelio de Mateo, ¿no? Al final, capítulo 28, ¿no? Donde dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Que esto es lo que se llama la Gran Comisión, que comienza con Jesús diciéndole: vayan por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo he compartido con ustedes. Y después dice: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo o el fin de los días, ¿no? ¿Qué piensas, Eli, al respecto de esta cita bíblica en relación a la Eucaristía? Oh, esta es una gran esperanza para todos nosotros, especialmente en este año de jubileo, ¿no? Que es de la esperanza, el saber que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Yo creo que es algo muy obvio todo lo que está pasando en este país, en el mundo entero, en cuestión de cómo a veces esa esperanza puede ser arrebatada de nuestros corazones. Pero el Evangelio siempre nos va a traer a la verdad. Y la verdad es de que Jesús prometió que nunca iba a dejar a su iglesia. Y este documento es Iglesia de Eucaristía, ¿no? O sea, nosotros somos la iglesia y somos de la Eucaristía. Jesús es la Eucaristía y es ahí donde Él se hace presente. Ahora bien, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Él va a estar con nosotros, pero cómo nosotros vivimos esta realidad de una manera tangible en el día al día. Y yo creo que una de las, una de las maneras que lo podemos hacer y que fue como tipo tarea para todos ustedes, los que nos escuchan, y para nosotros, era visitar a Jesús Eucaristía. Me gustaría saber si tú tuviste alguna oportunidad. Yo de mi parte lo pude hacer y pude leer uno de los libros que siempre me habían llamado la atención, ¿no? Que es el libro de Job y su historia. Y leerlo en presencia de Jesús sacramentado hace una gran diferencia. Así es de que yo creo que esta promesa reaviva nuestra esperanza y de alguna manera nos da fuerza para continuar en esta jornada que no es fácil.
Y es interesante, Eli, ¿no? Porque eh, yo, desde el último programa, por supuesto, estuve en la misa del domingo, ¿no? Ujú, Eh, y, y ahora que lo pienso, no le he dado al Señor en la Eucaristía la atención que se merece. No, mm, esta semana no he tenido la oportunidad. Aunque en el lugar donde yo trabajo hay una capilla, uno siempre está corriendo tratando de hacer cosas y sí, es una llamada de atención para mí también, ¿no? ajá. Para ir y pasar tiempo frente al Señor. Y Mm, sabes que el Papa también cita otra parte importante del Concilio Vaticano II que dice que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida que da la vida a los hombres y mujeres por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí es donde está, mm, digamos, parte de cómo nosotros comprendemos la Eucaristía, ¿no? ujú, Que, que el pan y el vino por obra del Espíritu Santo se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, y Cristo a partir de la consagración está presente en su totalidad, ¿no? Está ujú, presente en su forma divina y está presente en la forma de la Eucaristía, ¿no? Que es una de las cosas que le cuesta mucho a la gente tratar, ¿no? Creo que en el programa anterior habíamos hablado de que aún dentro de la Iglesia Católica hay un alto porcentaje de personas que no creen que Cristo está presente en la Eucaristía, lo consideran mm, un símbolo, ¿no? ujú, Pero en efecto, Cristo está presente en la Eucaristía y cuando nosotros nos olvidamos de eso, ocurren los milagros eucarísticos, ¿verdad? mm, Que tal vez no nos ocurren a nosotros, pero ocurren alrededor del mundo y como son milagros, la gente se entera y por supuesto son señales más de nuestro Señor de que sí, que Él está presente ujú, en la Eucaristía, ¿no? mm, Y, eh, y bueno, y el ujú, Papa en el punto número 2 ujú, dice que Jesús tomó el pan con sus manos, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todas de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, ¿no? ujú, Entregado en la cruz. Por eso siempre se dice que ujú, la celebración de la misa, la liturgia eucarística, es la recreación ujú, incruenta, ¿no? O sea, no cruel ujú, de la crucifixión de Cristo. O sea, Cristo se entrega totalmente ujú. sobre el altar. No, por supuesto, yo creo que es importante, ¿no? Ver cómo Dios nos va mostrando con su luz aquellas cosas en las que tenemos que prestar atención. Y una de las cosas que, valga la redundancia, me llamó la atención fue cuando dijiste que Cristo mismo es nuestra Pascua y pan de vida, ¿no? Y ahí me gustaría saber, explorar un poco acerca de, ¿y qué es la Pascua, ¿no? Porque al menos yo, diácono, cuando en algunos años de mi juventud, que mira que sigo acumulando juventud, Claro, fue hace muy poco tiempo. ¿no? Um, yo no sabía lo que era la Pascua, más que solamente me venía la referencia a, oh, es la cuaresma, ¿no? Y viene la Pascua. Pero cuando yo supe lo que es la Pascua, es como que si se me quitó la venda de los ojos y en lugar de tener una fe triunfalista, fue como que Dios me reveló la verdad de que nosotros, aunque creemos en Dios, muchas veces vamos a pasar por una Pascua. Nosotros pasamos por una Pascua. Y es el pan de vida el que nos sostiene y nos alimenta y nos ayuda durante ese tiempo de Pascua, ¿no? Y bueno, tú, señor diácono, ¿te gustaría compartir un poquitito quizás para aquellos que todavía necesitamos conocer más acerca de y cuál es mi Pascua, ¿no? Aquí en la tierra, porque nosotros también tenemos experiencia de Pascua y muchas veces si nosotros no tenemos una buena definición de qué es esto, podemos caer en el juego de un evangelio que no es el de Cristo, que es basado en una fe triunfalista,
en la cual pensamos que en todo tenemos la victoria, que para Dios no es nada imposible y que por lo tanto, pues aquí mis chicharrones truenan y Diosito tienes que hacerlo como yo digo y si no me enojo y ahí viene la separación entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces, me gustaría que compartas con nosotros acerca primero de qué es la Pascua de Cristo Jesús, pero también cómo eso se convierte en nuestra Pascua y cómo el pan de vida nos ayuda a nosotros pasar esa Pascua, vivir esa Pascua, sin que nosotros salgamos corriendo de la iglesia o de nuestra creabilidad en Dios, porque nos encontramos con algo que quizás de niños cuando nos enseñaron en un catecismo básico no tiene coherencia. ¿Me explicó? Sí. Ok. Pues mira, casualmente en el párrafo siguiente, Wow. en la encíclica dice de que los apóstoles en la última cena posiblemente no comprendieron lo que Jesús estaba haciendo, Wow. ¿no? De tomar el pan y el vino, ¿no? Y recibir ese mandato de nuestro Señor. Sí. El Papa dice posiblemente no lo entendieron, pero lo entendieron después de la resurrección. Y dice, en estos días se enmarca el misterio pascual. Oh, wow. Entonces, ¿qué es el misterio pascual? Es el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor, ¿no? Y el misterio pascual, claro, comienza con el sufrimiento, la crucifixión, la muerte de nuestro Señor y concluye con su resurrección. Qué interesante. ¿Y te gustaría hablarnos más o menos acerca de cuando nosotros pasamos por nuestra propia Pascua? Sí, por supuesto. Definitivamente la vida del ser humano tiene sufrimiento, ¿verdad? Sí. Y bueno, el ser humano por su naturaleza humana siempre escapa al sufrimiento, no trata de minimizar el sufrimiento, ¿no? Me duele algo, enseguida voy a tomar una pastilla, ¿no? Pero bueno, no todos los sufrimientos son corporales, a veces son también emocionales, ¿no? Sí. Y uno puede estar pasando por una experiencia dura, ¿no? Cuando lo corren del trabajo, Sí. o rompe una relación, o se pelea con un amigo. O se muere un familiar. O se muere un familiar, ¿no? Entonces pasa por ese periodo de sufrimiento, ¿no? Pero si nosotros vivimos ese periodo de sufrimiento a la luz del misterio pascual de Cristo, sabemos de que nosotros vamos a tener una resurrección. Amén. Entonces, cuando pasamos por ese proceso de sufrimiento, estamos, digamos, en la primera parte de lo que sería nuestro misterio pascual, pero vivimos a través de ese sufrimiento con la confianza de que eventualmente vamos a llegar a esa resurrección, ¿no? Que el Señor nos va a dar ese gozo de la resurrección. Como dice, creo Pablo, ¿no? Que es que si vivimos en Cristo, padecemos sus sufrimientos, pero también resucitaremos como Él. Claro. Que viviremos claro. como Él. No, es lo que dice Pablo. Sí, por supuesto. Claro, también hay que tener en cuenta que nuestros misterios pascuales no duran 3 días, ¿no? Como del Viernes Santo Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, en una ocasión yo estaba en una junta en la escuela y recuerdo a este señor que era nuestro guía y él nos hizo una pregunta, ¿no? ¿En qué día estás de la Pascua, no? ¿Estás en el viernes, en el sábado o en el domingo? ¿No? En lo que tú estás hablando, las diferentes fases de los sufrimientos. Y yo recuerdo que yo dije, no, pues apenas estoy en el viernes al mediodía. Y el Señor ya me tuvo ahí varios tiempo, ¿no? Claro. Pero por primera vez yo dije, wow, qué privilegio, ¿no? Porque nosotros podemos recordar que nuestro Señor también pasó por una Pascua y podemos unir esa Pascua. Cuando yo era niña, mi mamá me decía, ofrécele tu dolor y tu sufrimiento a Jesús. Y yo no entendía una papa lo que me decía mi madre, ¿no? Pero ahora ya lo entiendo, porque entonces nosotros lo unimos a nuestro Señor Jesucristo y nosotros de alguna manera
es como que nos aferramos y va a llegar el domingo, ¿no? Va a llegar la resurrección, va a llegar la sanación, va a llegar otra vez la restauración, el perdón, la liberación, y vamos a poder salir otra vez a ese encuentro con el hermano sin estar cabizbajos, enojados, tristes, deprimidos, ansiosos o con ese dolor de luto, ¿no? Que muchas veces nos lleva a una ceguez espiritual. Entonces, para todos aquellos que nos acompañan este día, si es que usted nos está escuchando y está pasando por esos 3 días de Pascua, le rogamos y le prometemos nuestras oraciones de que usted no se dé por vencido. Va a llegar el domingo de resurrección. Jesús lo prometió, que no nos va a dejar solos, ¿no? Que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el final del mundo. Pero también lo animo a que participamos de la Eucaristía, ¿no? En la adoración con Él, en frente del Santísimo, de la comunión, ya sea en persona a recibir el cuerpo de Cristo, o hay una oración también muy, muy bonita, ¿no? Que tenemos acerca de la Eucaristía, que nosotros empezamos a orar en tiempos de la pandemia, ¿lo recuerdas? La comunión espiritual, La comunión sí. espiritual. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Y sabes, o sea, siguiendo con el tema del misterio pascual, realmente a veces se hace difícil reconocer en qué parte del misterio pascual estamos, ¿no? Porque Sí, a veces estamos más enfocados en la parte del dolor, ¿no? sí, Y bueno, y el tema es confiar en el Señor, ¿no? sí, Confiar en el Señor. Y bueno, es como cuando nos despertamos el lunes a la mañana, no pensamos, oh, wow, el fin de semana está tan lejos, ¿no? Pero sin sí, embargo pasamos por el lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes y sí. llegamos al fin de semana, ¿no? Y de la misma manera es el misterio pascual, o sea, tiene un Sí. principio, pero también tiene un fin, ¿no? Mira, yo pasé por un triduo pascual que yo pensaba que había momentitos en que yo sentía que no llegaba el domingo, ¿no? Pero yo estoy aquí para decirles que el domingo llega, porque es la promesa de Dios para nosotros. Y una vez que nosotros nos agarramos de Él, Él hace el resto. Lo único que tenemos que hacer nosotros verdaderamente es creer y confiar en Dios. Y es más, yo le digo a usted y a todos los que nos estén escuchando, si nosotros no creemos totalmente que esta es una realidad, que la Eucaristía es una realidad, que el domingo de Pascua llega, que vamos a estar mejor, pidamos a Dios esa gracia, ¿no? Dame la gracia de creer. Señor, dame la gracia de saber que va a estar aquí mi resurrección. Señor, dame la gracia de tener esperanza, porque es Dios quien otorga todos estos dones y gracias y regalos, y Él está siempre feliz de querer darnos estos regalos. Sí, y sabes que del misterio pascual nace la iglesia, es lo que dice el Papa Juan Pablo II. Y dice precisamente por eso la Eucaristía, que es sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial, es decir, de la vida de la iglesia. Y, eh, y el Papa también cita al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando en los primeros capítulos dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, es decir, los Mm, discípulos, a la comunión, a ujú, la fracción del pan y a las oraciones, ¿no? mm, Y por supuesto el Papa dice que la fracción del pan es la Eucaristía, ¿no? Por sí, eso muchas veces la gente dice, ¿cómo es posible esto de la Eucaristía? Bueno, desde los tiempos de los apóstoles se está celebrando la Eucaristía. No es un invento del siglo XX o del siglo XXI o de la ujú, Edad Media. Es algo que la Iglesia viene haciendo por más de 2000 años, ¿no? La celebración ujú, de esa Pascua sobre un altar, ¿no? ujú. Y bueno, por eso el Papa enfatiza el tema de que del misterio pascual nace la iglesia, ¿no? Sí. De esa entrega total de Cristo nace esa iglesia, ¿no? Que él después confía a los apóstoles. No, indiscutiblemente.
nosotros no podemos ser iglesia si solamente somos uno solo, ¿no? Y a veces pensamos que no yendo a la iglesia de alguna manera nos ayuda más. Pero la realidad es de que si vemos la historia de la iglesia, nosotros sabemos que desde temprano hubo esa coinonía, ¿no? Coinonía es ese compartir, el compartir el pan. Todos yo creo que van a estar de acuerdo conmigo en que Jesús pudo haber hecho y puede hacer todo solo, sin necesidad de tenernos a nosotros, sin necesidad de haber buscado a un Pedro, a un Juan, a Andrés y a los 12 apóstoles, ¿no? Yo creo que Jesús pudo haber sido Dios sin haber sido encarnado en la Virgen María, porque Dios es Dios y Dios puede hacer todo. Sin embargo, Dios quiere que nosotros seamos partícipe de su trabajo, de su reino, de su amor, ¿no? Y nos llamamos iglesia porque venimos a congregarnos, a compartir lo que tenemos, a compartir el pan. Yo tengo una experiencia muy bonita, no más de una, pero la más reciente. Trabajé con un grupo de personas que que sigue ayudando en una parroquia, yo ya no estoy con ellos, pero era increíble cómo nosotros, previo a hacer el trabajo que ellos tenían que hacer como voluntarios para la parroquia, nos reuníamos para compartir el pan, ¿no? Llevábamos pan, llevábamos café o té, y durante ese compartimiento nosotros compartíamos también las experiencias de vida y orábamos por cada uno de nosotros y por nuestras familias y nuestros hijos. Compartíamos la palabra de Dios, leíamos la palabra de Dios y compartíamos lo que Dios nos hablaba al corazón, ¿no? Entonces, Jesús nos hace partícipes de esto y nos llama iglesia. En una ocasión, a mí me tocó profundamente el corazón cuando un profesor me enseñó lo siguiente: Jesús quiso tener a una familia extendida aquí en la tierra, y eso somos nosotros. O sea, nosotros que nos llama a estar cerca de Él y con Él. Somos la familia extendida de Dios aquí en la tierra. Él nos llama a sus amigos. Jesús es nuestro hermano porque Dios es nuestro Padre, ¿no? Cuando Él nos dijo Jesús nos ama como nuestra familia, y mira que hay una cita bíblica que lo confirma, que es cuando está Jesús predicando y viene la Virgen María y le dice, lo llama, ¿no? Entre la multitud, y una mujer viene y le dice a Jesús, ¿cómo le dijo? Tu madre y tus hermanos te están buscando. Te están buscando, ¿no? Y entonces se refiere a María, pero también los hermanos, ¿no? Que lo acompañaban, los apóstoles, porque lo iban a buscar porque tenían miedo que lo agarraran a pedradas y porque decían, se está quedando loco, ¿no? Entonces, este profesor explicó que Jesús nos escogió como su familia aquí en el mundo. Y cuando yo supe eso, yo dije, wow, right? No solamente Jesús, pero si nos damos cuenta, aquellas personas con las que vamos y comulgamos, aquellas personas con las que trabajamos en la iglesia, aquellas personas que a veces no nos caen bien, nos peleamos, estamos bien un ratito, al rato no, somos familia, ¿no? La familia extendida que Dios nos da, ¿no? En la iglesia. Entonces, la importancia de nosotros verdaderamente reunirnos a orar, reunirnos, congregarnos a servir a Dios en un voluntariado y verdaderamente concluir cada día con la Eucaristía. Y sabes que cuando estamos en el momento de la consagración, al concluir con las palabras, el sacerdote dice misterio de fe, o en algunas partes dice este es el sacramento de nuestra fe, y nosotros contestamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es una afirmación de que creemos en lo que acaba de ocurrir sobre el altar, ¿no? Y el Papa Juan Pablo en el punto 5 habla sobre
esta realidad, ¿no? Mm, Y él dice que esto es lo que hace a la iglesia de Eucaristía, porque esa aclamación del pueblo, ¿no? De los que ujú, estamos en misa, ujú. anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, estamos afirmando que el misterio pascual, ¿no? Claro. Y cuando decimos al final, ven Señor Jesús, estamos anhelando su próxima venida. Oh, wow. Aunque también puede significar el deseo del pueblo de recibir a Jesús en la Eucaristía. Claro, por supuesto, pero también puede simbolizar el ven, Señor Jesús, ¿no? Dame mi Pascua en Ujú, esto que yo esté pasando, ¿no? ujú, Verdaderamente, nosotros somos personas que nos congregamos, creemos en la Eucaristía, porque nos tenemos que alimentar de la Eucaristía para tener la fuerza espiritual y corporal, intelectual y a todo nivel, para poder hacer la misión de la que estás hablando, ¿no? Um, este, uh, Bautista, Juan Bautista, ¿no? Profeta, es el único y último profeta, es el último profeta que se menciona en los evangelios y es el único profeta en el Nuevo Testamento. Y la misión de él era preparar el camino para aquellos que estaban esperando al Señor, ¿no? Él preparaba el camino porque Jesús viene. Ahora somos nosotros profetas por nuestro bautizo. Y nosotros, la misión de nosotros es congregarnos como iglesia, alimentarnos de la Eucaristía, porque Dios nos llama a preparar ese camino y verdaderamente compartir esa fe de la que tú hablas con tanta persona que hay, con todos los que podamos, de que Jesús va a retornar, ¿no? Jesús viene otra vez. Entonces, ¿cómo nosotros podemos preparar ese camino? Y yo creo que eso se va presentando de una manera distinta en cada persona porque el contexto de vida de cada persona es diferente, ¿no? Y qué mejor manera que Dios lo vaya manifestando dentro de lo que es su misterio por medio de la Eucaristía, de la iglesia y de la congregación a la cual nosotros pertenecemos. Y sabes que en el párrafo 6 el Papa dice que el propósito de esa encíclica, cuando la escribió, era suscitar ese asombro eucarístico, ¿no? Um, y creo que aquí donde utiliza la palabra asombro, quiere decir, cuando uno llega a la realización, ¿no? Uh -huh, De que Jesús está presente en la Eucaristía, uno tiene esa sensación de asombro, ¿no? uh -huh. Porque es un poco la humanidad que está tratando de abrazar esa realidad junto con nuestra fe y nuestra vida espiritual que nos llama, ¿no? A creer que Jesús está verdaderamente en la Eucaristía. Entonces, ese asombro, ¿no? Es el producto de un proceso, ¿no? Que lleva su tiempo, ¿no? Eh, Tú piensas, Eli, que cualquier persona que se planta frente a la Eucaristía tiene esa actitud de asombro ante Cristo. Mira, vienen dos cosas a mi mente, ¿no? Una, yo creo que está basado en lo que tú hablas. Hay muchas personas que no creen que Jesús es en la Eucaristía, pero que consumen la Eucaristía porque es lo que aprendieron desde chiquitos que tenían que hacer, ¿no? Y por lo tanto, pues no hay un asombro. Pero viene a mi mente también otras veces de que pasan tantas cosas en nuestra vida que a veces como que nos apaga, el corazón se apaga y como que no hay ya ese asombro que existía cuando éramos niños. Jesús por eso decía, sean como los niños, ¿no? ¿Y qué Ujú. es lo que hace un niño? Se Asombra. asombra, ¿no? Dice, wow, no voy a recibir a Ujú. Jesús. Entonces, yo, no, una de mis oraciones y lo aprendí a hacer en un diálogo que tuve con un amigo caminando en el lago en un amanecer. Esta persona me decía, Eli, reza mucho a Dios para que te regale el asombro del corazón,
porque a veces el corazón se apaga, ¿no? Y yo me le quedé viendo y dije, wow, yo no lo había pensado. Pero ahora que tú lo mencionas, es verdad, ¿no? Ahora es una gran oportunidad de rogarle a nuestro Dios de, Señor, resucita, reaviva ese asombro en nuestros corazones, en nuestro espíritu, ¿no? En nuestras vidas. Muy bien, vamos a ir a una pausa ahora y vamos a regresar muy pronto con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y estoy acompañado muy bien por nuestra gran amiga Eli Silva y vamos a regresar después de esta pausa. Así que por favor, permanezcan en sintonía. Gracias. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, gracias porque cada mes con tu colaboración, con tu aporte económico, estás haciendo que esta radio siga adelante. Muchísimas gracias. Y a usted, mi hermano, mi hermana, que aún no se ha animado para darnos su apoyo, su ayuda económica, es el momento de que usted también sea parte de esta familia con tu tiempo, con tus oraciones y con tu ayuda económica. Recuerda que Radio María vive por ti y para ti. Todos somos parte de esta gran familia. Y también quiero invitarlos a que, si usted tiene alguna sugerencia de cómo mejorar nuestros programas, qué hacer para que la radio sea mejor, llámenos, denos sus opiniones y sus comentarios que serán muy bienvenidos. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. ¿Sabías que puedes escuchar este y todos los programas que se hacen en Radio María desde tu teléfono móvil? Descarga la aplicación desde tu Android o iPhone para disfrutar toda la programación de Radio María. O visita nuestra página www.radiomariasp.org y haz clic en la sección de podcast. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos nuevamente con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y estoy acompañado por nuestra gran amiga Eli Silva y ella va a compartir con nosotros una oración. Esta oración es la comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón. Que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma. Quita la ceguera de mis ojos, la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente, la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, sabiduría y valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor mío y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén. Muchas gracias, Eli, por esta oración. Y sabes que volviendo al tema del asombro, el Papa cita el episodio de los discípulos de Maús, ¿no? Y esta es una historia que tal vez es familiar para los radioescuchas, ¿no? Que había dos discípulos que estaban desanimados, ¿no? Por lo que había pasado en Jerusalén, ¿no? Que Cristo había sido crucificado. Ellos todavía no sabían de que Cristo había resucitado y sin embargo Él se encontró con ellos por el camino. No lo reconocieron, pero en el Evangelio San Lucas nos dice que lo reconocieron en la fracción del pan, o sea, lo reconocieron en la Eucaristía, ¿no? Y ellos mismos se dieron cuenta diciendo, no estaban nuestros corazones quemando, ¿no? Por cómo Él nos hablaba. Entonces, ese asombro se da en la Eucaristía. Mira, qué curioso que menciones esto tan importante. Jesús hizo dos cosas en este encuentro en el camino a Emaús. Jesús citaba citas del Antiguo Testamento, ¿correcto?
y partió el pan. Las dos cosas que nos dan vida, la palabra de Dios es Dios mismo y la palabra es de quien se encarnó, que es Jesús, ¿no? Entonces, si nosotros quizás carecemos de algo, de ese asombro o de cualquier otra gracia, yo creo que sería una buena recomendación, y yo voy a hacerlo más, de leer la palabra de Dios, ¿no? Y de tener ese encuentro en la Eucaristía con Jesús, porque eso nos ayuda a ver las cosas de una manera distinta, con ese asombro y ese fuego en el corazón. Y el Papa, en el párrafo 8 de la encíclica, él habla, cuando reflexiona sobre la Eucaristía, él habla sobre todas las veces o oportunidades especiales donde él celebró la Eucaristía, ¿no? Y cuán especial estas fueron, ¿no? Y él dice, ¿no?, que cada una de ellas, o cada vez que celebró la Eucaristía, era una celebración especial, ¿no? Sí. A veces perdemos un poco esa noción, ¿no?, de lo especial de la Eucaristía, ¿no? O tal vez nos acostumbramos todos los domingos a ir a misa y ver el tema de la Eucaristía, pero no tenemos lo miramos como algo ya cotidiano, ¿no? Como algo parte de nuestra vida, y tendríamos que, la verdad, tener un poco más de asombro, ¿no?, cada vez que vamos a misa. Wow, háblanos un poco de tu experiencia con la Eucaristía, ¿no? En una ocasión te escuché compartir que tú vives la Eucaristía de una manera diferente como cuando estás sirviendo en el altar. Háblanos de esto, y quizás de aquí venga el llamado de Dios o la confirmación de ese llamado de Dios para muchos de ustedes varones, que Dios los esté llamando al diaconado, ¿no? Y cómo, o al sacerdocio. Y cómo esto puede impactar la vida de ustedes. ¿Te gustaría compartir acerca de tu experiencia? Sí, con mucho gusto, sí. Bueno, hay una realidad, ¿no?, que es que para mí vivir la Eucaristía frente al altar es una experiencia a veces indescriptible, ¿no? Por supuesto, a veces voy a misa como cualquier fiel, ¿no?, a algunas iglesias, dependiendo en el tiempo, y participo de la celebración de la misa, ¿no?, la liturgia eucarística, junto con los otros fieles, y me acerco a la comunión y todo está muy bien, pero cuando tengo el privilegio de poder estar en el altar, ¿no?, ejerciendo mi ministerio de diácono, ¿no?, sirviendo en el altar, acompañando al sacerdote en la celebración eucarística, es una experiencia increíble, ¿no? Porque realmente es como que toda mi atención está concentrada a lo que está pasando en el altar, ¿no? Y estoy ahí cuando se eleva la hostia, ¿no? Sí, después de sí. las palabras de este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía, ¿no? Sí, sí. O este es el cáliz de mi sangre, ¿no?, que será entregado Sí. por ustedes, que será derramada, sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria mía, ¿no? Sí. Esos son momentos muy especiales, ¿no?, que se viven en el altar, ¿no? Y Sí. puedo compartir también experiencias de otros celebrantes bueno, que sobre el altar a veces ocurren algunas cosas que no tienen demasiada explicación, ¿no? Por ejemplo, en diferentes ocasiones en las que yo estuve sirviendo en el altar, en el momento de la consagración a veces es como que siento un tipo como de estremecimiento en mi cuerpo, ¿no? Sí, sí. Y que yo lo atribuyo al milagro eucarístico, ¿no? A lo que está ocurriendo en ese momento en el altar, ¿no? Claro. Y yo lo abrazo como una gracia que Dios comparte conmigo, ¿no? Para que yo aproveche de ese momento, ¿no? Entonces, por eso para mí siempre es importante cuando tengo la oportunidad de servir en el altar, porque puedo vivir plenamente la celebración de la Eucaristía y pienso que eso también me acerca más a la gente, ¿no? O sea, no necesito estar sentado en medio de la gente para sentirlo, sino de que esa
común unión eucarística que se produce en la misa, nos trae a todos más cerca. Sí, muchas gracias por compartir tu experiencia, ¿no? Tal y como lo describe el Papa, es importante compartir las experiencias porque esto quizás anime a otros, ¿verdad? A prestar esa atención. Yo cuando servía en el altar, ¿no? Ayudando al sacerdote o como proclamadora de la palabra, tenía una experiencia que tiene mucha similitud con lo que tú mencionas, ¿no? Y una de las cosas que aprendí fue a tener el valor de sentarme en la primera banca. Siempre cuando son los conciertos quiero la primera fila. Pero en la misa como que siempre me daba un poco de pena, ¿no? Sentarme en la primera banca, porque iba a decir, bueno, y ella qué está haciendo en la primera banca, ¿no? Aunque nadie me estaba viendo a lo mejor, pero aprendí por medio de un sacerdote que me decía, no, siéntense mero enfrente, porque ahí reciben todas las gracias. Y yo creo que también se reciben todas las gracias de Dios en la última banca también, ¿no? Uh-huh. Pero tienes razón, cuando nosotros estamos cerquitita del altar, es como si nuestra atención se concentra tanto ahí, ¿no? En ese momento. Y verdaderamente creemos que si Dios es Dios Todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra, de nosotros, que por medio del sacerdote puede traernos el pan de vida, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Él también puede convertir cualquier situación en nuestras vidas que quizás nos estén llevando a un Viernes Santo, ¿no? Volvemos al triduo pascual, ¿no? El creer en el milagro de la Eucaristía nos lleva a creer que llevar a nosotros en el altar también Dios hace el milagro que nosotros estamos necesitando y esperando. Así es de que muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia cerquitita de Dios ahí en el altar. Sí, gracias, Eli. Y sabes, estaba mirando que en el punto 10 de esta encíclica el Papa habla de la importancia de la adoración del Santísimo Sacramento, ¿no? Y él escribe un poco más abajo que lamentablemente se ha perdido un poco eso de la adoración eucarística, pero el año pasado aquí en Estados Unidos se celebró el Congreso Eucarístico. Sí, sí, lo recuerdo. Y bueno, uno de los temas del Congreso era el avivamiento o reavivamiento eucarístico, es decir, tratar de ver cómo podemos promover de que la gente se acerque a adorar a Cristo en la Eucaristía, no necesariamente participando de la misa, que por supuesto es algo muy bueno, pero también pasando tiempo no con Jesús sacramentado. Admití al principio del programa de que no lo he hecho en estos últimos días, pero bueno, la semana todavía no termina, así que voy a tratar de hacerlo. Pero tú eres una persona, Eli, que siempre me has causado una excelente impresión, ¿no? Por el tema de tu devoción a la Eucaristía y tu devoción a la adoración de la Eucaristía. ¿Nos puedes decir en estos últimos minutos que nos quedan un poco sobre eso? Yo no tendría vida si yo no tuviera acceso a Jesús Eucaristía, ¿no? Yo aprendí a visitar el Santísimo y yo no sabía que eso existía, ¿no? Hasta que, bueno, lo aprendí y yo me daba cuenta que cuando yo pasaba tiempo en silencio enfrente del Santísimo, todo era diferente. O sea, mi interior se calmaba, pensaba de una manera distinta, había un gozo que no podía entender, ¿no? En tiempos difíciles es verdaderamente Él el que, o sea, yo me le agarro, yo le digo a Él, yo soy como una garrapata, ¿no? Que se pega ahí, no me voy a ningún lado hasta que no me des de lo que necesito, ¿no? Pero la adoración en la Eucaristía es conocer a Dios, porque
sucede en el corazón, en la mente, en la vida, todo aquello que no te puedes explicar, ¿no? Nosotros iniciamos el día de hoy con esta encíclica hablando del misterio, ¿no? Creo que es el Salmo 139 que dice, somos un misterio de Dios, creación de Dios, obra misteriosa de Dios somos nosotros, ¿no? Entonces, Dios nos invita a ese misterio y yo estoy muy agradecida con Dios por los sacerdotes y contigo, diácono, porque me abren las puertas de la iglesia a visitar, ¿no? El Santísimo. Nosotros nos conocimos de esa manera. Yo trabajaba cerca de tu parroquia y recuerdo que en las horas de lonche, de descanso, yo iba y tocaba el timbre y tú y las personas que trabajaban contigo me abrían la puerta, ¿no? Y yo les decía, es que yo vengo a orar al Santísimo. Y ustedes me dejaban, ¿no? Y yo pasaba ahí 1 hora, 2 horas, y ya me regresaba a la chamba, ¿no? Pero posteriormente yo vi que tú incorporaste esta capilla de adoración a la parroquia, que quizás quieras compartir con nosotros, ¿no? Cómo esto impactó en la comunidad. Quizás cerramos con eso un poquito, pero nos quieres hablar más de eso en el próximo programa. Pero es gracias a Dios y a la Eucaristía que al menos yo siento que tengo vida. Y no hablo de una vida corporal, sino de una vida que fluye en mi interior, que es así como que quiero más y más y más, ¿no? Sí, y bueno, vamos a tener que dejar para el próximo programa la historia de cómo abrimos una capilla de adoración eucarística en esa parroquia. Pero gracias, Eli, por estar con nosotros en esta oportunidad. Y te espero la próxima semana. Con la ayuda de Dios. Para que sigamos con esto y nos acompañarías rezando la oración a San Miguel Arcángel. Por supuesto que sí, recordando de que tenemos que ir al Santísimo por lo menos una vez a la semana. Pero si podemos todos los días, gloria a Dios. Vamos, sin miedo al éxito, diácono. Sí. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo tu imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Y mis queridos hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una semana con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Gracias, Eli, por acompañarnos. Yo soy el diácono Franco Foti y me despido de ustedes hasta la próxima semana. Gracias y bendiciones a todos. Radio María agradece su amable sintonía a su programa, Magisterio de la Iglesia, por medio del diácono